Esta serie es Salmo capítulo 5. Por favor, vaya a la Biblia conmigo. Salmo 52:8, te lo leo en esta versión, dice así: pero yo soy como olivo que florece en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. En la segunda parte del Salmo 52:8 que leímos hace un momento, dice que soy como olivo. Y esto tiene que ver con nuestra inspiración. Así que el título de esta enseñanza es El olivo me inspira. El salmista escribió este salmo cuando estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Pero en lugar de huir, en lugar de quejarse, en lugar de actuar de formas incorrectas, lo que hizo fue decidir ser como el olivo. Ese olivo no inspira. Salomón, el hombre más sabio, parafraseando más o menos, también dijo algo igual. Dijo algo así como: disfruta los días buenos, pero en la adversidad tenemos que reflexionar. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, dice así, en esta versión Dios habla hoy, dice: cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar. Pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro Dios lo permite. Y que el hombre nunca sabe lo que ha de traer el futuro. Y eso fue lo que el salmista en su reflexión, en medio de esa reflexión, en medio de esa adversidad, escribió: he decidido ser como un olivo. ¿Por qué? Porque el olivo me inspira. ¿Sabe? Una de las cosas que el Señor nos enseña es que el olivo nos inspira para hacer cosas extraordinarias. Pero para entender un poco mejor estas declaraciones, debemos conocer el olivo. Al investigar más este árbol, entendí por el Espíritu que inspiró al salmista a registrar esta palabra, porque el olivo tiene unas connotaciones importantísimas. Y escúchame, oro hoy al Señor para que todos seamos inspirados y desafiados a través del olivo y a través de esta enseñanza. Número 1, primero, ¿cuáles son las características del olivo? Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Romanos capítulo 11, versículo 17. Dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ah, dile a la persona que tiene cerca, dile, tú fuiste injertado, dile. ¿Sabe? Al hablar a los cristianos no judíos, Pablo nos insta a no sentirnos superiores, porque Dios hubiera rechazado a algunos judíos, de hecho, que se sienten superiores. La fe de Abraham se asemeja a la raíz de un árbol productivo, y el pueblo judío viene a ser las ramas naturales del árbol. A causa de su infidelidad, los judíos fueron las ramas
desgajadas. Los creyentes gentiles se injertaron en el árbol como olivo silvestre. Y ahora gentiles y judíos comparten la misma savia basada en la fe de Dios. Y ninguno de los dos puede confiar en su herencia cultural en cuanto a la salvación. Por eso, cuando el apóstol Pablo le manda esta carta a la iglesia en Roma, le dice, entendamos esto. Nosotros, como olivo silvestre, hemos sido injertados en el olivo legal, original, el que da fruto, el que produce, el que hace cosas extraordinarias. Pero, ¿qué es el olivo verde en un árbol imponente? ¿Se le puede diferenciar de cualquier otro árbol por su aspecto único? Veamos algunas características. El olivo puede llegar a medir hasta 15 metros de altura. Así que el olivo como tal es un árbol grande. Produce unas 15,000 flores más o menos. Tiene raíces poderosas y es un árbol longevo. De hecho, hay árboles de olivo que pueden durar siglos. E incluso hay un olivo como Creta, en Grecia, que es considerado un patrimonio cultural de la nación, un patrimonio, de la cultura, de su entorno, porque tiene más, según ellos, más de 3,000 años. En Palestina hay algunos olivos que existen desde el tiempo de Jesús hasta nuestros días. Así que cuando un olivo tiene miles de años, entonces uno considera y dice, wow. Mira, y lo más extraordinario es que a pesar del tiempo y de los años, el olivo sigue estando verde y sigue estando sano. Así que no importa la edad que tengas tú sigues siendo un olivo verde en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Pero lo tremendo de esto es que aun cuando tiene miles de años, sigue dando fruto. Y fruto en abundancia. De hecho, se dice que da un promedio, usted no sé si lo sabía, porque hablamos del olivo, pero ¿sabía usted que la fruta del olivo es la aceituna? Así que, según los expertos, dice que da un promedio de 21,000 aceitunas, más o menos. Es decir, más o menos como unos 50 kilos de aceitunas. ¿A usted le gusta la aceituna? O lo que algunos llaman olivo. Dependiendo de su estado, el fruto es cada vez más abundante y permanece plantado dando fruto a pesar de las circunstancias. Quizás por eso todos deberíamos ser como el olivo plantado en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Personas, aunque diferentes a otros, todos reflejamos a Jesús. Personas que tenemos raíces profundas en la casa de Dios. Es decir, en la iglesia donde Dios nos ha plantado. Mira, entendamos esto. No somos nosotros los que escogemos una iglesia para congregarnos. La gente está equivocada cuando dice, ay, yo estoy orando para ver qué escojo, dónde Dios me quiere. Bueno, una pregunta, si es donde Dios te quiere, tú y yo no lo vamos a escoger. ¿O fue nuestro Dios? Y donde nos plantó es el Señor, el que nos planta en una casa para que crezcamos, para que florezcamos en ese lugar. Y es por eso que en el libro de los Hechos, allá capítulo 2, versículo 47, hay un texto que para muchos es muy conocido, pero poco entendido. Dice así, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mira lo que dice, escucha.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Quién era que lo añadía? Era nuestro Dios. Era el Señor que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Él añade la gente a la iglesia. No eres tú ni soy yo los que decidimos. Ay, yo me voy a congregar aquí. Ay, yo me voy a congregar más allá. No, o por acullá. No. Es el Señor que decide. Es el Señor que establece. Es el Señor que pone en nuestro corazón dónde es que debemos de estar. Así que escúcheme esto. Présteme atención, no te lo pierdas. El texto en Hechos 2:47 dice que el Señor añadía. Y es que el único que tiene la capacidad para añadirnos a nosotros es el Señor. El único que tiene la capacidad para bendecirnos es el Señor. El único que tiene la capacidad para que usted y yo podamos crecer, fructificar y avanzar es el Señor. Así que Hechos 2:47 no se equivoca cuando dice que es el Señor el que añadía a la iglesia. El Señor añade a la iglesia los que tienen que ser salvos. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, no eres tú ni soy yo los que decidimos dónde es que nos vamos a congregar. Dile, es el Señor. Es el Señor. Mira, pero también tenemos que ser personas que a pesar de los años en la fe, continuamos dando fruto abundante, así como el olivo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hay personas que en sus primeros años dieron fruto. Cuando vinieron nuevos a los caminos del Señor, ¿cómo ganaban gente para Dios? Y salían y evangelizaban y predicaban y pateaban la calle y dale y para allá. Ahora no hacen nada. Pero eso no es con usted, yo. Ese es con otra gente. Eso no pasa aquí en esta iglesia, eso pasa en otra congregación. Porque aquí todos servimos y consagramos nuestra vida al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí, en otras iglesias hay personas donde cuando vinieron los caminos de Dios, ¿cómo estaban apasionados por servir al Señor? Pero ahora dejan de hacerlo. No, pastor, que estoy ocupado, que estoy de verdad que tengo tantas cosas que hacer, que de verdad que no, Señor, que no sé qué más. Sí, claro que sí, todos tenemos ocupación, pero escúchame, recuerde que nuestra prioridad es dar fruto. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tú eres un olivo. Vamos, señale a alguien y dígale, tú eres un olivo. Mira, pero esa no es la voluntad de Dios que dejemos de dar fruto. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos como el olivo. Escúchame, lo leí hace un momento. 3,000 años y dando fruto. ¿Me está escuchando? La voluntad del Señor es que seamos como el olivo. Que a pesar de los años continuemos dando frutos. Y frutos en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Pero también deberíamos ser personas que a pesar de las circunstancias nos mantengamos firmes en el lugar donde Dios nos puso. Porque recuerda, ¿quién fue el que decidió dónde tenemos que congregarnos? ¿Nosotros? No, fue el Señor. Porque la Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor que nos añadió a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el salmista dijo, seré como el olivo verde en la casa de mi Dios. Declárale a la persona que tienes a tu lado. Dile. Y ahora que conoce las características del olivo, dile, ¿quieres llegar a ser como olivo verde en la casa de Dios? Plantado en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si es así, le voy a seguir compartiendo algunas cosas interesantes del olivo. Número 2. El olivo vive un proceso lento para alcanzar la madurez. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Mateo 13. Capítulo 31 y 32 dice así. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza,
Bueno, pastor, no estamos hablando del olivo. Ya va, que esté tranquilo. Que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de toda la semilla, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hace nido en sus ramas. Escúcheme, el olivo es muy semejante a la mostaza. Aun cuando la mostaza es la semilla más pequeña que existe y da uno de los árboles más grandes, el olivo, obviamente la semilla es un poquito más grande, pero también puede dar árboles hasta de 15 metros de altura. Y eso es impresionante con el tamaño del olivo. Para que tenga una idea, usted ha conocido el mango, ¿verdad? Y usted ve el tamaño de la pepa del mango, ¿verdad que sí? Que es enorme. Y un árbol de mango puede medir 8 metros, 5 metros. Y el olivo, que es una semilla mucho más pequeña, puede medir hasta 15 metros. Así que en comparación, realmente ahí va una bastante diferencia. Así que el olivo se asemeja mucho a la mostaza. Así que Jesús empleó esta ilustración para mostrar que el reino de Dios siempre tiene comienzo que tal vez para alguno es insignificante. Y aunque su proceso puede ser lento y duro, crecerá y producirá resultados notables. Así que levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo, aun cuando mi comienzo sea insignificante, dile, insignificante. Diga conmigo, y aun cuando sea lento, vamos, dígalo, y aun cuando sea duro, diga conmigo, yo voy a crecer y voy a producir resultados notables. ¿Cuántos lo creen de verdad? Entonces aplaude la gloria de Dios en esta mañana. Mira, ¿sabía usted que según el promedio en las estadísticas, un olivo dura 40 años en madurar? O sea, para ser un árbol maduro. Es decir, el olivo dura un proceso o pasa un proceso lento para madurar, pero importante. Porque durante esos primeros 40 años, el olivo, más que producir, lo que echa es raíces. Más que crecer o avanzar en el exterior, lo que hace es profundizar, fortalecer su tronco, vigorizar su pámpano. Y todo ese proceso es necesario para que luego pueda ser un árbol fructífero. Y el olivo nos hace recordar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés los sacó de Egipto. Y cómo Dios los usó y los pasó por un proceso de 40 años en el desierto. No nos vamos a poner a especular qué fue lo que pasó. Yo tengo mi teoría teológica y obviamente fue por su rebeldía, desobediencia y que ellos querían hacer como a ellos mejor les parecía. Pero sin profundizar en eso, solamente el hecho de un viaje que debería haber durado, según los expertos, entre 3 o 6 meses, de salir de Egipto a la tierra prometida, estuvieron 40 años. Aló. Diga conmigo, proceso. No, dígalo otra vez, proceso. Ahora escúcheme. Allí, proceso del desierto de 40 años les enseñó humildad. ¿Y sabe lo que nos pasa ahora? Que somos más arrogantes que el carrizo. Nos las echamos más que... Nos ganamos 4 loches y ya andamos como que... Uf, la cara me duele a veces. ¿Aló? O tenemos un título, o una profesión, o una habilidad, o una destreza, un carro mejor, una casa mejor, qué sé yo.
y ya no las echamos. El Señor le enseñó humildad en 40 años. Pero también le enseñó que la dependencia de Él no es de nuestra profesión, no de nuestras habilidades para producir plata, no es nuestra capacidad, no es de nuestro título, no. Que nuestra dependencia tiene que ser del Señor. Porque hoy estamos aquí buenos y sanos y mañana no lo sabemos. Hoy, uno de nuestros hermanos clamando al Señor por un familiar que tuvo un accidente de una moto y no reacciona. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. ¿Aló? Mira, es al punto tal que aquel hombre impulsivo, aquel Moisés, ¿se acuerda? ¿Usted conoce la historia de Moisés? ¿Verdad que se lee un poquito la Biblia? ¿Se acuerda que él peleando por ahí en Egipto mató a un hombre? ¿Se acuerdan? Ese hombre impulsivo fue transformado en el hombre que es considerado el hombre más manso de la tierra. Papá, es que cuando usted y yo pasamos 40 años en el desierto nos volvemos mansitos. ¿Aló? Yo no sé si ya tú tienes la 39 años y medio y ya estás a punto de salir del desierto, o apenas que estás comenzando en el primer año del desierto, no lo sé. Pero es que después que uno sale del desierto se vuelve mansito. Mira, ¿cómo alcanzamos el ser manso y obedientes a la palabra del Señor? ¿Usted quiere saberlo cómo lo hacemos? A través de un proceso. ¿Aló? Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo, Señor, bienvenido a los procesos. Dile. Mira, lo mismo pasó con los discípulos de Jesús. Estuvieron en un proceso permanentemente con él, full time, todo el tiempo, 24 horas durante 3 años y medio más o menos. ¿Viste que sí? Un proceso diario, permanente, que fue capaz de transformar a un hombre llamado Simón. ¿Sabe lo que significa Simón? Débil como la caña. Eso significa Simón. Que fue transformado a un Pedro, que significa hombre fuerte como la roca. ¿Aló? Así que hay unos cuantos Simones por ahí, Simonas, que tienen que ser transformados, unos cuantos Pedros y Pedras. Un proceso que fue capaz de transformar a un hombre impulsivo como Juan. Y que lo hizo a través de un proceso del tiempo donde Dios trató con su vida. Levanta tus manos al cielo otra vez y diga conmigo, proceso, eres bienvenido, dile. Mira, ¿sabe qué dice las Escrituras? La Escritura dice que todo en el reino de los cielos comienza pequeño, pero después de un tiempo, de proceso crecerá. Así que usted y yo necesitamos pasar el proceso. Si deseamos ser como el olivo verde, debemos aceptar los procesos por los que Dios nos pasa para que alcancemos la madurez necesaria. El problema es que muchas personas huyen de los procesos. Y es por eso que nunca alcanzan la madurez. Nunca crecen, nunca maduran. Pero si en realidad deseamos alcanzar la madurez espiritual, debemos abrazar los procesos. Y es justamente por eso que Jesús estableció las iglesias locales y estableció pastores como autoridades espirituales y ministerios para perfeccionarnos en la obra de su reino. Y es por eso que si deseamos madurar, debemos ser parte de una iglesia local, estar bajo la cobertura de unos pastores y sujetarnos a ellos como autoridades espirituales que en el Señor nos ha entregado, porque recuerde que fue el Señor que nos añadió a la iglesia. Porque nuestras autoridades tienen la comisión de velar por nuestras almas. Eso es lo que dice las Escrituras. Mira,
Y si hay algo que yo amo y valoro de nuestra iglesia cuadrangular, es que creemos que los procesos son necesarios para alcanzar la madurez. He conocido a algunos ministerios que yo digo, Dios mío, ¿y esta gente de dónde saca estas cosas? Y no importa, hemos conocido ministros, pastores, hemos conocido evangelistas que llegan a nuestra congregación y ¿sabe lo que hacemos nosotros? Le pedimos que pase el proceso. Así de simple. ¿Por qué? Por eso cada persona que llega aquí es invitada a pasar un proceso de consolidación, un proceso discipulado, un proceso donde van al encuentro con Dios, un proceso, escúchame, para que ellas luego continúen con ese proceso de discípulo y discipular a otros. Es un proceso, es una forma de aprendizaje. He conocido a algunos otros donde por cuestiones de trabajo, de familia o de cualquier otra razón han tenido que viajar a otras ciudades o a otros países. Y me preguntan, pastor, ¿qué hago? Yo siempre le digo, órele al Señor, que el Señor le dirija a donde Él quiere, porque es el Señor que nos siembra en las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? No somos usted y yo que decidimos. Por eso la gente cuando me dice, no, estoy orando a Dios para ver cuál es donde decido dónde congregarme. Bueno, si tú vas a decidir dónde toca congregarte, ya te fregaste ya. Porque no eres tú el que decide, es el Señor. Yo le digo, órale al Señor y pídele al Señor que te dirija al lugar donde tienes que congregarte. Y en ese lugar donde te congregue, siémbrate en ese lugar, echa raíz en ese lugar, escúchame, y pasa el proceso en ese lugar. ¿Aló? ¿Sabe? Pero lamentablemente hay lugares donde no están interesados en los procesos. ¿Me está escuchando? Donde lo menosprecian. Donde quieren llegar, no importa el título, la plata o el conocimiento que tenga, y quiere llegar a mandar. Quiere llegar a sumar. Quiere llegar a que, pues mira, para que me vean a mí, porque yo soy el que voy a predicar. No. Usted pase, llegue limpiando los baños. Llegue acomodando la silla, pase el proceso. Y por eso muchas veces los servidores acaban avergonzándonos, porque no son procesados. De hecho, no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando usted ve las reacciones de algunas personas, usted dice, no, a esta persona le falta todavía un proceso. ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? La Biblia dice que no debemos poner gente neófita en el liderazgo porque puede envenenarse y caer en el lazo del diablo. Y establece que todo servidor debe cumplir requisitos mínimos para servir en la casa del Señor. Y por eso, lamentablemente, no todo el mundo es líder. Porque el líder no es una capacidad, una habilidad. Líder es un estilo de vida y es un servidor. Jeremías capítulo 18, versículo 6, por favor. Jeremías 18, 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Ok, te lo voy a decir ahora en la versión del pastor Levin Habla Hoy 2025. ¿No podré hacer yo vosotros como este alfarero, oh casa de Valencia 2? Barro en las manos del alfarero, así sois vosotros, Iglesia Cuadrangular Valencia 2. Dile a la persona que tiene cerca, dile, estamos en la mano del alfarero. Declárale a la persona que tienes a tu lado, dile, aquí en esta iglesia, dile, no sé en otra, pero aquí en esta iglesia, ayudamos a las personas a pasar esos procesos de formación. Dile, caminamos juntos para ser procesados. Dile, por eso estos procesos
forman parte de nuestro crecimiento. Así que grítale, pero grítaselo con amor, no con rabia, con amor a la persona que tienes a tu lado. Dile, acepta tu proceso. Vamos, dígaselo a alguien. El problema es que no nos gusta ser subprocesados. Número 3. Dios usa nuestra iglesia, nuestra comunidad, para el proceso. Proverbios capítulo 27, versículo 17. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. Pocas veces Dios usa gente de afuera. La mayoría de las veces Dios usa gente de la misma iglesia. Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro se agudiza, o se aguza, o se afila. Usted que es medio carnicero o carnicera, y usted sabe cómo es la broma, usted antes de cortar la carne o cualquier cosa que hace con el cuchillo, lo pasa, ¿verdad? Los dos cuchillos. Yo ahorita que últimamente estoy como amo de casa, me he vuelto experto. He hecho, por ejemplo, delicateces como carne con mostaza, chuleta con vino y pollo con, ¿cómo se llama? Con vainilla. No, eso fue que me equivoqué, pensé que era otra salsa y de hecho fue vainilla. Pero ok, escúchame. Pero yo he aprendido porque he agarrado los cuchillos y he tenido que, uy, esta broma ya no corta ya. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile. Nosotros nos sacamos punta, dile. Nos sacamos filo, dile. Vamos, dígaselo a alguien, dígaselo a... Mira, hay quienes piensan que en la iglesia todo debe ser color de rosa, todo bonito, todo hermoso, todo Disney World. Ay, qué lindo. Un mundo ideal. No, hermano. La iglesia generalmente es un hospital donde venimos un poco de gente que estamos heridos, que nos estamos muriendo, que estamos enfermos, que estamos batuqueados. Y después de ese hospital, salimos del hospital y nos metemos no en un Disney World, nos metemos en un ejército, donde empezamos a ser formados, capacitados y entrenados para lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Porque la iglesia es un lugar donde llegamos personas necesitadas y con debilidades para ser tratadas, procesadas, cambiadas, transformadas. Y aunque usted no lo crea, Dios usa eso para formar parte de nuestro carácter, para afilarnos, para sacarnos punta. ¡Aló! Por ejemplo, ¿usted conoce en la iglesia la hermana chismosa? Sí, seguro la conoce. Escúcheme. ¿O conoce el que todo el tiempo se la pasa peleando? ¿Conoce a alguien así? ¿O el hipócrita que solo te llama cuando necesita de ti? ¿Aló? ¿O una persona de mala educación que habla mal o de mal carácter? Mira, todas esas personas que te sacan la piedra son los hierritos en nuestras vidas que nos ayudan a ser procesados para alcanzar la madurez y para sacar filo. ¿Me escuchó? Esa persona que te cae mal es la que te está sacando filo. ¿Aló? Entonces, si queremos ser como un árbol de olivo, debemos abrazar los procesos y entender que la iglesia donde Dios nos plantó juega un papel muy importante en nuestro crecimiento espiritual para nuestra transformación y para su gloria. Así que declara a la persona que tienes a tu lado, dile, acepta tu proceso, dígaselo.
Número 4. Un olivo experimenta una poda de vez en cuando para no convertirse en un olivo silvestre. ¡Ja! Pequeño detallazo yo. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24. ¿Quiere que le diga algo? Esta serie yo la tengo hace más de un mes hecha. ¿Me escuchó? Así que no se siente intimidado por lo que está escuchando, siéntese bendecido porque el Señor tiene el control. De hecho, en estos días ya estoy cuadrando y organizando y toda esa broma, la serie que viene más adelante, que sería como para septiembre por allá. Tiene allí Salmo 139, 23, 24, dice así, el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La palabra del salmista, por eso él deseaba ser como en un olivo verde, porque él sabía que había metido la de caminar, él sabía que había fallado, él sabía que se había equivocado y él sabía que ya no estaba llevando frutos, ya no estaba dando frutos correctos. Por eso nosotros en cada uno de nuestros tiempos necesitamos ser podados y en algunas veces, muchas veces necesitamos ser podados frecuentemente. Claro, hay momentos que usted y yo le decimos al Señor: Señor, ya basta de tanta poda, papá, ¿hasta cuándo? Pero es necesario, porque si no somos podados, nos convertimos en un árbol silvestre. ¿Qué significa un árbol silvestre? Un árbol que no da fruto. O si lo da, los pocos que no lo dan amargo. Mira, dile a la persona que tienes a tu lado, dile en el nombre de Jesucristo que pasa a ser del olivo silvestre, dile. Que no sea más olivo silvestre, dile. ¿Verdad que hay personas así? Que andan como amargadas todo el tiempo. Cuando una persona descuida su olivo y no lo poda, le toma 10 años volver a restaurarlo. Por eso la poda es el olivo, es muy importante. Mira, y usted se puede decir: ay, pastor, pero ¿cómo es posible eso? Mira, le voy a decir algo. Me enteré algo en estos días, un pastor amigo que en un tiempo estuvo criando pollo, ¿no? Y produciendo huevos y esas cosas, ¿no? En una fábrica de huevos. Y él empezó a explicarme algunas cosas que yo me quedé sorprendido. Y me dice: ¿en serio? Me dice: todo eso es una mafia que hay. Hay alguna empresa, no voy a decir la marca, pero usted la conoce, es muy conocida, que es la que vende huevos generalmente aquí en este país. O la mayor, una de las más grandes. Entonces ellos te venden las gallinas ponedoras, que ya fueron alimentados con un tipo de alimento específico que ellos hacen también. Y las gallinas, por un tiempo, tú les vas dando ese alimento y te producen a millón. Cuando hay demasiado huevo en el mercado, cambian la fórmula que le venden a la gente y ¿sabe qué hacen las gallinas? Dejan de producir. ¿Me está escuchando? Y yo le digo: chamo, no te creo de verdad, en serio. Me dice: créame, pastor, créame. Y puede durar 30 días, 40 días y las gallinas no ponen un huevo. ¿Sabes por qué? Porque le cambiaron la alimentación. O sea, unas gallinas, tú sabes, cifrinas, pues. ¿Aló?
Así pasa con el olivo. El olivo, si no es podado, si no se regeneran sus ramas, escúchame, no puede producir más. Y si no se la hace, el proceso puede durar hasta 10 años hasta que vuelvas a dar fruto. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, por eso necesitamos ser podados, dile. ¿Aló? ¿Y sabe qué significa ser podado? Quitarte las ramas que no producen. ¿Aló? Así que el propósito del Señor es podarnos y quitarnos todo aquello que no nos convierte en árbol silvestre, en algo que no produce, o si produce, produce poco, y lo poco que produce es amargo, salvaje, sin fruto. Es por eso que si deseamos ser como olivo fructífero plantado en la casa de Dios, debemos tener la actitud del salmista. Esa debe ser nuestra actitud para ser podado. ¿Recuerda? Un olivo no puede podarse a sí mismo, porque esa es otra cosa, ¿no? Queremos nosotros ponernos a nosotros mismos nuestras propias condiciones que decimos nosotros mismos para pasar el proceso, y así no funciona, dile. Eso así no funciona. O sea, yo cometí un error, fallé, entonces yo mismo me castigo. No lo vuelvas a hacer. Ay, me dolió. Ya. Eso así no funciona. Un olivo no puede podarse a sí mismo. Necesita la ayuda de alguien y no cualquier persona, porque esa es otra cosa. Cuando necesitamos ser corregidos, cuando necesitamos ser confrontados, cuando necesitamos ser, escúchame, zarandeados, para que reaccionemos, siempre buscamos a los panitas, ¿verdad que sí? Ese siempre. Bueno, voy a buscar una opinión, pero voy a buscar el panita que se la pasa tomando caña conmigo para que me diga qué es lo que tengo que hacer. Bueno, le tengo noticia. Yo tenía un panita allá en la ciudad de Cumaná. Y cuando yo me molestaba con mi mujer, que hablaba con él, ¿sabe qué me decía él? No le pare, vamos a buscar unas chamas que tengo por ahí cuadradas y tú sabes, tal. Era un panita. Porque yo buscaba consejo en mis amigos. ¿Aló? Amén o ayayay. Necesitamos una persona que sepa, que conozca nuestra vida, que conozca nuestro entorno, que conozca nuestro proceso. Y es por eso es que es tan importante estar bajo autoridad. Si queremos ser un olivo verde, debemos sujetarnos a las autoridades espirituales en la casa donde Dios nos plantó. Pues ellos son las personas que Dios usará para podar nuestras vidas y perfeccionar su obra en nosotros. Pero si menospreciamos esto, podamos llegar a convertirnos en un árbol silvestre. Que no demos fruto, o los frutos que demos serán pocos y serán amargos. Mira, le voy a explicar algo para que se le aclare un poquito más esto. Sujetarse a la autoridad no significa ser inferior. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Oído, no te lo pierdas, no te lo pierdas, préstame atención. Esto es más o menos como el matrimonio. La Biblia dice que la mujer se debe sujetar al esposo. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Hay como una nada más que dice. Las demás no. Las demás mujeres no. No importa si usted está casado o no está casado. Usted como mujer se tiene que sujetar a su esposo. Si no lo tiene ahorita, pero cuando lo tenga en el futuro, usted se tiene que sujetar. ¡Aló! Las mujeres no dicen nada, hermano. Pero esto no quiere decir que la mujer es inferior al hombre por sujetarse al hombre. ¿Aló?
sino que esto es un tema de orden. Diga conmigo, orden. Es un principio de autoridad. Diga conmigo, principio de autoridad. Y diga conmigo, es una responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. No tiene que ver nada que la mujer es mayor o menor, no tiene nada que ver con eso. Por eso yo soy de lo que digo que la Biblia dice que nosotros los hombres somos la cabeza del hogar. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo digo que las mujeres son como el cuello, porque la cabeza no va para ningún lado si el cuello no la lleva. Así que dile a la persona que siempre cerca, dile, siempre anda con tu esposa para arriba y para abajo, dile. ¿Aló? Igual sucede con las autoridades civiles. Si estamos en el camino o vamos en el carro y nos para un fiscal de tránsito, un policía, lo que sea, nosotros no, yo voy a seguir porque no, yo no me quiero sujetar. Usted se tiene que parar. Usted y yo nos detenemos. Y nos piden los papeles y se los tenemos que enseñar y toda esa broma. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que nos tenemos que sujetar a las autoridades. No porque seamos inferiores a ellos, sino porque es un tema de orden, de autoridad y de responsabilidad. ¿Está aquí conmigo? Mira, lo mismo sucede en la iglesia. Nos sujetamos a nuestras autoridades espirituales no porque seamos inferiores a ellos, sino por un tema de orden, de principio de autoridad y de responsabilidad. Mira, le voy a decir algo, Cuando a nosotros nos colocaron como coordinador de zona a esta ciudad, y una de las cosas de la palabra que el Señor nos dijo, de la unción apostólica y de todo aquello, era que Él nos iba a poner como autoridad. Y nos puso entonces que votaran por la persona que pensaban que debería ser el coordinador de zona. No fue una elección del pastor Giovanni, sino fue una decisión. Bueno, algo voluntario, vamos a hacerlo así. Y cuando empezaron a sacar los papelitos, Leivin Arcia, yo empecé a ver la gente, entonces sacaron otro, fulanito de tal, Leivin Arcia. O sea, el único que votó por otra persona fui yo. Yo no voté por mí mismo. Pero los otros 4 pastores votaron por mí. Y yo le dije, ustedes se pusieron de acuerdo para echarme la tronco de broma a mí, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque yo decía, oye, hay otros pastores que tienen años aquí en este lugar. Yo soy el pastor nuevo, el que está llegando ahorita, y me van a poner como autoridad. Pero ¿sabe qué sucedió? A pesar de que esos pastores tenían años, ellos entendieron que yo era autoridad sobre su vida. ¿Está aquí conmigo? Y así pasó durante 13 años. Después, el que estaba como coordinador distrital se fue del país. El pastor Giovanni pasó a ser coordinador distrital y yo empecé a ser coordinador regional. Y así estuvimos por 13 años. ¿Sabe qué pasó ahora? Hubieron cambios desde la nueva administración para acá, de hace un año. Han habido algunos cambios, algunos procesos, algunas cuestiones allí. Y ahora, José Luis y Maigualida son autoridad sobre nuestra vida, a pesar de que ellos son hijos espirituales nuestros. Pero ahora ellos son los coordinadores regionales. No se trata, escúchame, de que yo sea menor que él ahora, porque él es mi autoridad a nivel de la federación. No se trata de eso. Se trata, diga conmigo, es una cuestión de orden. Diga conmigo, de orden. Diga conmigo, de principio de autoridad. Y diga conmigo, de responsabilidad. Y yo lo he dicho varias veces. De hecho, ocurrió un momento donde a mí me habían puesto, porque el pastor Giovanni ya no es coordinador del Distrito Centro 2. Ahora es coordinador del Distrito Metropolitano, pero entonces alguien tiene que coordinarlo y me habían puesto a mí como coordinador de él, después que él había sido autoridad sobre mi vida. Y él tiene que sujetarse. ¿Por qué?
porque él iba a ser una de las iglesias que yo iba a supervisar. ¿Y cuál es el problema? ¿Está aquí conmigo? Hubo un tiempo, una temporada de unas elecciones donde nuestros pastores, nuestros apóstoles, Enrique Blue, ellos nos quedaron porque no quisieron participar de las elecciones. No, por un tiempo esta vez no vamos a participar, tal, porque cada vez que se lanzan siempre ganan. No pelan una. Entonces dijeron, no, esta vez no queremos dedicarle tiempo a la iglesia. Y yo era coordinador regional. Entre comillas, yo era mayor autoridad que él, porque él no figuraba en ninguna parte de autoridad en nuestra federación. Está aquí conmigo, pero eso no se trata que él sea menor o que yo sea mayor o viceversa, no se trata de eso. Diga conmigo, esto se trata de orden. Diga conmigo, esto se trata de principio de autoridad. Y diga conmigo, esto se trata de responsabilidad. ¿Está aquí conmigo? ¿Sabe? Nuestros líderes espirituales tienen la responsabilidad de velar por nuestras vidas. Por eso no se hiera cuando su autoridad le llama a cuenta, cuando su autoridad le corrige, cuando su autoridad, escúchame, le anima a cambiar o a ser procesado, porque sus vidas son para perfeccionarles. En una oportunidad alguien me habló y me dijo, pastor, pero ¿cómo usted me va a decir estas cosas? Y yo agarré y le dijo, hija, si no te lo digo yo que soy tu pastor, ¿quién te lo va a decir? Aló, para eso es que soy yo pastor. Y para eso es que Dios te colocó como tu pastor, para corregirte, para ayudarte, para perfeccionarte. Así que si no es a través de tu pastor, ¿a través de quién? ¿Aló? Por eso las personas que no están bajo autoridad no son confiables. Mira, yo recuerdo que nosotros recién llegados, no tenemos un aviso grandotote en la casa donde comenzamos el trabajo. Y me acuerdo que un pastor, que después fue un pastor amigo, pasó y tocó la puerta y yo salí, lo atendí, todo aquello y me dice, pastor, yo había pasado varias veces. Y yo decía, oye, yo voy a pasar por allí para conocer ese pastor. Y estuvimos hablando, pero hablando de estas cosas, una de las primeras cosas que él me preguntó, pastor, ¿usted está bajo la cobertura de quién? Y yo empecé a contarle, bueno, mira, nosotros estábamos en la federación, somos parte de la Federación Cuadrangular, donde en aquel entonces, hace 13 años o 12 más o menos, teníamos como una 150 iglesias, tal vez, 120, no, creo que menos, como 110 iglesias y unas 40 obras, algo así, más o menos. Yo ahorita estoy como coordinador zonal, tengo 4 iglesias bajo mi cobertura, pero yo tengo una autoridad que es el coordinador regional, y tengo una autoridad que es el coordinador distrital, y tengo una autoridad que es el presidente en aquel entonces, Apóstol Libardo Sandoval, y todo aquello le expliqué. Y él me dijo, pastor, excelente, yo lo quiero en mi equipo de trabajo. Y yo le dije, ¿ya va qué? Pero no entiendo, que eso es que... Sí, pastor, porque yo estoy ahorita en un proceso para la parte de las elecciones, para quedar como presidente en la parte de la confraternidad. Y cuando me hablaron de eso, yo dije, bueno, lo que pasa es que yo estoy enfocado en las cuestiones de la iglesia. No, pastor, escúchame. Lo que quiero es que forme parte del trabajo que yo quiero hacer. Porque yo he entendido que si una persona no está bajo cobertura, es peligrosa. Aló. Pero yo he entendido con lo que usted me ha dicho que usted es una persona que tiene personas, pastores bajo cobertura, pero usted también está bajo cobertura. ¿Está aquí conmigo? Así que una persona independiente que no tiene cobertura, no son fiables, no son fieles. Aun cuando algunos amigos míos o conocidos míos se molesten con lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Esos llaneros solitarios o llaneras solitarias
Yo estoy bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Sí, porque la cobertura que donde Dios te colocó, fuiste rebelde y te fuiste para el carrizo. Aló. ¿Sabe por qué no son confiables? No son fieles porque no le rinden cuenta a nadie y nadie los puede corregir. Pero si quieren son los que corrigen a los demás, ¿yo? Son los expertos para corregir y enseñar a los demás, pero no acepta corrección de nadie. Y lo tremendo está que entonces algunos otros van y buscan una cobertura a conveniencia. Vamos a ver, levante la mano de ustedes, ¿quién tiene más plata para que sea mi cobertura? Sí, porque buscan cobertura para ver de ti, Marindo, este me suena a mí, este me ofrece tal, este aquel me ofrece, hermano, vamos a ver cuál es la cobertura que yo quiero. Eso no funciona así, papá. ¿Me está escuchando? Así no funciona. Dios ya te dio una cobertura. Que tú la quieras aceptar no es otra cosa, pero ya te la dio. Declárale a la persona que tienes a tu lado, dile, como olivo. Vamos, dígaselo a alguien, como olivo. Debes permitir que Dios te pode de vez en cuando. Número 5. Un olivo verde se fortalece en los momentos difíciles. Isaías capítulo 58, por favor, versículo 11. Isaías 58, 11 dice: el Señor te pastoreará a veces. No, a veces no, siempre. Y en la sequía saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, y serán como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Mira, el olivo tiene una característica asombrosa a diferente de otros árboles. Y es que para crecer fuerte necesita pasar tiempos de sequía. Y es en la sequía donde se hace más fuerte, donde, como dicen por ahí coloquialmente, desarrolla más músculo en tiempo de sequía. Todo lo contrario a la mayoría de los otros árboles, que necesitan abundantemente agua para poder crecer. Pero este no, el olivo no necesita abundantemente agua. De hecho, hay pocos árboles que no necesitan abundante agua. Por ejemplo, como el cactus. Usted el cactus no lo puede inundar como inunda las demás matas. No lo puede hacer porque los mata. ¿Verdad que sí? Entonces debe ser sometido por la sequía para fortalecerse. De hecho, más bien la abundante agua le hace mal al olivo. Si queremos ser un olivo en la casa de Dios, debemos aprender, al igual que este árbol, a fortalecernos en medio de la sequía, en medio de los procesos, en medio del desierto. Y en vez de renunciar, en vez de abandonar, en vez de buscar otro lugar, en vez de buscar otra cobertura, en vez de decir, yo mejor como que cojo camino, debemos fortalecernos en el Señor, porque es el proceso. Mira, en mi experiencia cristiana, entendí que hay momentos de abundancia, ¿verdad que sí? Hay momentos donde después que uno salía de una reunión como esta, un domingo al mediodía más o menos, le decía al cónyuge, mi amor, ¿dónde quieres almorzar hoy? ¿Verdad que sí? ¿Usted no vivió eso? Bueno, en el nombre de Jesucristo lo va a empezar a vivir ahora. Dígame, aunque sea por fe, hermano. Pero hay momentos donde uno salía a una reunión como esta, cercano al mediodía, y le conversaba a la esposa, mi amor, ¿y qué vamos a comer hoy?
Así que hay momentos donde estamos en los valles con abundancia de fruto. Pero hay momentos donde estamos en el desierto, donde no hay nada. ¿Aló? Y es en esos desiertos, escúchame, donde maduramos y crecemos. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Así que declárale a la persona que tienes a tu lado, dile, no abandones. Vamos, dígaselo a alguien, dile, no abandones. No te rindas. Dile, no te quejes. Aférrate más que nunca al Señor, porque Él es el único que tiene la capacidad de saciar tu alma en medio del desierto. Él es el único. Yo lo he explicado, lo he dicho varias veces. Hay momentos donde Dios nos permite pasar procesos duros, difíciles. Como por ejemplo cuando nosotros tuvimos la pérdida del bebé, de la criatura ahí. 2 meses y medio de embarazo y todo aquello. Y yo tenía discípulos y tenía pastor y tenía amigos. Y en ese momento Dios permitió que no hubiera nadie. Mira, yo tenía discípulos que trabajaban como camillero en el hospital y no estaba ese día. Yo conocía a unas líderes, que son las líderes principales de la iglesia todavía, que son doctoras en el hospital y no estaba trabajando tampoco. Así que conocía como 3 o 4 personas en el hospital, no había nadie. No tenía teléfono. ¿Te acuerdas que en aquel entonces el teléfono, aquellos años, era que uno tenía que comprar la tarjeta, rasparla y meter el código? Yule no se acuerda de eso, no sabe de qué estoy hablando. ¿Es que qué? Bueno, fui allá porque siempre había gente vendiendo cosas, chucherías, cuestiones, y comida y bromas ahí. Fui a comprar, no, mira, no tengo de esa tarjeta, se me acabaron, bendito sea Cristo. Bueno, yo voy a ver dónde la busco por ahí, en una broma, una farmacia, cualquier cosa que a veces venden. Cuando voy a revisar la broma de la gasolina, de la broma de la mótico que yo cargaba, no tenía nada de gasolina. Y yo decía, Dios mío, en esta hora, 11 de la noche, ¿dónde consigo yo una bomba? No, la que yo estoy seguro es la entrada de la ciudad comunal, la avenida Universidad. Seguro esa está bien, pero aquí que llegue ya me voy a quedar botado. Dios mío, ¿qué hago? No pude coger para ningún lado. Tuve que pasar mi proceso solo. Y la pastora tuvo que pasar su proceso solo a ella. Dios se encarga de hacernos pasar esos procesos para crecer. ¿Cuánto lo creen? Número 6. Un olivo necesita luz y silencio para crecer. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá luz de la vida. Los olivos no pueden crecer en la oscuridad. Necesitan luz del sol para crecer. Y es a través de la luz solar que se nutren. Si deseamos crecer como un olivo verde en la casa de Dios, necesitamos vivir expuesto a la presencia del Señor, a su palabra, a su luz. Y es por eso que debemos estar plantados en la casa de Dios, porque es en la iglesia donde experimentamos la presencia de Dios de una forma maravillosa y extraordinaria, más que cualquier otro lugar. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, necesitamos luz. Salmo 37:7, por favor. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. La primera parte. También necesitamos a veces nosotros pasar un tiempo, mira, dígale con mucho cariño, con amor, pero un poquito medio gritado. Dile, cállate, vale. Sí, como dice el dicho por ahí, calladito se ve más bonito. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces hablamos más de la cuenta. O a veces decimos cosas que no te deberíamos haber dicho. El olivo es un árbol tan especial que cuando hay bulla, tampoco crece. Ah, este olivo es medio fregado yo.
necesita silencio, necesita tener un entorno tranquilo, en paz. De hecho, por eso generalmente el olivo que más fructifica es el que está en el desierto, donde no se escucha nada. Y donde siempre está, como dice por allá en Oriente, la Pepe Sordo. Nosotros también necesitamos tiempo de silencio para escuchar a Dios y para crecer. Necesitamos tiempo para callar nuestros pensamientos, para callar esas voces de amargura, de miedo, de inseguridad. Muchas veces esas voces no nos permiten crecer y debemos aprender a callarla para escuchar la voz de Dios. A veces hay momentos donde usted y yo lo que necesitamos hacer es silencio. ¡Aló! A veces lo que necesitamos es callarnos, es mantener la boca cerrada. ¡Aló! Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cómo nos gusta hablar. Dios nos ha permitido vivir circunstancias, adversidades, momentos difíciles. Por ejemplo, recuerdo a alguien que era discípulo nuestro, donde nos gritó, nos batuqueó la mano en la cara, que no se broma. ¿Y sabe cuál fue mi reacción? Nada más le puse la mano en el hombro y le dije, hablamos cuando te calmes. Y agarré, me monté el camioneta y me fui. Pero a veces somos expertos en hablar, en criticar, en montarnos ahí pico y pala ahí. ¡Ey! En la pareja, en el matrimonio, a veces hay momentos lo que necesitamos hacer es callarnos. Pero ¿verdad que nos cuesta callar? ¿Cuántas esposas y esposos hay aquí en esta mañana? Que nos cuesta callar, ¿verdad que sí? ¿Aló? Y hay momentos también donde hemos tenido situaciones con nuestras autoridades, donde nuestras autoridades han dicho algo y nosotros... Donde lo que usted y yo tenemos que hacer es callar. Si queremos llegar a ser un olivo verde en la casa de Dios, debemos aprender a buscar tiempos de quietud en la presencia de Dios. Tiempo donde le podamos hablar a su corazón, abrir nuestro corazón y nosotros callarnos. Debemos hacer una comunión nuestra máxima prioridad. Tiempo de quietud, tiempo de silencio. De hecho, te voy a decir algo. Yo soy apasionado por enseñanza, por la predicación, por la exhortación. Yo soy apasionado por esto. Pero hay momentos donde el Señor me dice, y yo soy de lo que si me dan la oportunidad, yo corrijo. Hay momentos donde si Dios me da la oportunidad, yo enseño. Yo le digo, no, mira, esto no es así, porque, oye, Dios me ha capacitado para eso. Pero en estos días nosotros vivimos una experiencia con unos familiares. Bueno, no eran familiares, eran personas que estaban ahí en la casa de un familiar. Cuando yo escuché una barbaridad, la patrona se acuerda, cuando yo le dije, mi amor, yo me voy a sentar para allá porque no me quiero meter en esa conversación. Porque si me buscan la lengua, hermano, me van a encontrar. Porque estaban diciendo unas cosas equivocadas, erradas. Pero como no era mi conversación, yo le dije, yo no me meto, porque no son ni siquiera discípulos míos. Si fueran discípulos mismos, yo sí me tengo que molestar. Si fueran discípulos nuestros, sí nos molestamos y sí nos metemos. ¿Sabe por qué? Porque es nuestra responsabilidad de corregir. Está un discípulo también y está una conversación entre ellos y uno de los hijos y no sé qué broma y tal. Y yo me hice loco, me voy a para acá, como que yo no me metí en esta conversación, está tranquilito. Y cuando me vieron como que me iba a coger, me dice, pastor, no se vaya. ¿Qué opina usted de lo que está diciendo este? Y le, bueno, si me preguntan, yo les digo. Declárale a la persona que tiene cerca tuyo, dile. Por eso debemos mantenernos plantados en la casa de Dios. Dile, exponernos a su presencia y a su palabra todo el tiempo. Mira, te voy a decir algo. Porque solo la luz
de la palabra de Dios es la que nos corrige, nos confronta, nos anima, nos perfecciona y nos cambia. ¿Me está escuchando? Y por último, número 7, un árbol de olivo debe tener raíces fuertes y profundas. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Aleluya. Otra característica del olivo es que deben desarrollar raíces profundas y fuertes, capaces de soportar los vientos más fuertes. En el desierto, a veces pegan, como dicen por ahí en Oriente, unas ventoleras, hermano. Unos vientos tan duros. Bueno, de hecho, usted ha tenido la oportunidad de ir. Bueno, aquí tenemos el coreano. ¿Usted ha ido para los médanos de Coro? ¿Usted ha ido para allá? ¿Usted no se ha fijado que siempre hay maquinarias que están agarrando el poco de arena y la están moviendo por un lugar a otro? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes de dónde viene? Bueno, aquí está el experto en esa área. ¿Sabe de dónde viene esa arena? De los desiertos, yo no sé dónde, no, una broma así por ahí del Sahara. Esa arena, escúchame, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Esa arena, vaya a Google Maps y se da cuenta de dónde está el Sahara y dónde está Venezuela. Esa arena viene del desierto de Sahara. Con las ventoleras, los vientos que pegan, llegan a Venezuela y llegan a esa esquina y se hacen unas montañas de arena que hoy está aquí y la brisa mañana la pone para allá. Y por eso constantemente la carretera que va hacia Punto Fijo, hacia la península, siempre está tapada y hay un poco de maquinaria quitando la arena para poder pasar. Es un espectáculo, hermano. Vaya para allá antes que el Señor venga, ¿oyó? Disfrute esa zona. Nosotros fuimos, de hecho, cuando estuvimos por allá por Coro, ¿qué? 4 años, no, 3 años, 2 años, como 2 años y pico, algo así. Escúchame, ¿sabes por qué? Porque pegan unos vientos tan duros que una montaña puede estar en un lugar y mañana está en otro lugar, por los vientos. Así que el olivo necesita raíces fuertes, profundas, para no ser movido. Así que los que tienen raíces cortas, pequeñas, débiles, pega la ventolera y no son capaces de soportar los vientos fuertes. Mira, y es interesante que así como el mismo sol alimenta, es el mismo que lo seca si no tiene raíces profundas en un lugar donde fue plantado. Porque usted sabe que en los desiertos no hay agua, pero debajo de la tierra del desierto siempre hay agua. Y por eso el olivo tiene que profundizar para poder extraer agua. Y según los expertos dicen que la mayoría de los árboles es así, y así pasa con el olivo, que el tamaño del árbol representa el 50% de la profundidad de las raíces. Pero en el caso del olivo, el olivo puede superar la altura del árbol, más del doble. O sea, si el olivo mide 5 metros de alto, entonces tiene 10 metros de profundidad de raíz. ¿Qué tal? Por eso el olivo necesita echar raíces profundas para crecer. El árbol de olivo no puede plantarse y desplantarse como hacen otros árboles. Usted ha visto que inclusive ya hay maquinaria donde llevan hasta un árbol así como esto, entonces llega la maquinaria, le mete la broma así, levantas las hojas, las ramas, lo agarra así y después agarra una broma, lo corta, lo saca de ahí y lo planta en otro lugar. El olivo no es eso, lo saca de ahí y se muere. Hasta ahí llegó el olivo. Así que no puede plantarse y desplantarse después y plantarse en otro lugar. No. Una vez plantado, echa raíces
Y esas raíces son tan profundas que le permiten mantenerse firme en cualquier situación. Al sacarlo de ese lugar se muere. Aló. Por eso el salmista dijo, yo soy como olivo verde en la casa de Dios, plantado en la casa de Dios, cimentado en la casa donde Dios quiso que yo me sentara. Si me sacan de ahí, me muero. Si deseamos ser como olivo, como un árbol de olivo, debemos echar raíces profundas donde Dios nos plantó. Debemos amar la casa de Dios donde el Señor nos ha puesto. Y debemos echar raíces profundas en ese lugar y permitir y nos permitan estar firmes en todo el tiempo y no desplantarnos nunca. Porque el día que seamos desplantados, morimos. Y tristemente yo he visto algunos allí. También debemos tener cuidado de esa mala costumbre de estar saltando de iglesia en iglesia, porque esa no es la voluntad de Dios. Estar de iglesia en iglesia sin un pastor, sin una cobertura, sin echar raíces es peligroso. De hecho, es tan peligroso que ese comportamiento es tan desestimado por el Señor, que he mencionado como una característica de los lobos rapaces. Por eso, no cometas ese error, esa equivocación. Declárale a la persona que tiene cerca, dile. Por eso, ten cuidado, dile, ten cuidado. Y no te comportes como lo que no eres. Dile, tú eres una oveja, no una cabra. Sino más bien echas raíz en la casa de Dios, donde Él te plantó. Póngase en pie, por favor. Escúchame esto. Si hacemos todo esto, entonces nos convertiremos en un árbol verde plantado en la casa de Dios que damos abundante fruto. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano al cielo y diga conmigo, yo soy fructífero. Dígalo otra vez, yo soy fructífero. Mira, te hago una pregunta. Y te hago esta pregunta, oído, para que preste atención a lo que el Señor quiere hacer. ¿De verdad quieres tomar la decisión como el salmista, de a pesar de las circunstancias, te puede inspirar el olivo? ¿Verdad que nunca había visto que las aceitunas esas que nosotros nos comemos, en las ensaladas, en las hallacas, o en los cócteles, o qué sé yo, donde sea que usted se come las aceitunas? Algunos de nosotros comemos aceitunas nada más en diciembre, ¿verdad que sí? En las hallacas. Pan de jamón y broma esa, el resto ni pendiente. Pero yo no tengo problema con la aceituna. De hecho, aceitunas que quedan de diciembre en la nevera, no las pelo yo. Sobre todo cuando uno pasa ahí esa aceituna así con, ¿cómo que? Aceitunas con vinagre, que uno las agarra así de vez en cuando. Pero hay gente que no le gusta la aceituna. Te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a decidir amar y abrazar los procesos para poder crecer? Aceptar la poda del Señor para poder fructificar. Fortalecernos en medio de la dificultad de echar raíces en la iglesia donde Dios nos plantó. Crecer expuesto a la luz de la palabra y a la presencia del Señor y hacer la comunión nuestra máxima prioridad. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Si hacemos esto, entonces floreceremos como un olivo en la casa de Dios. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Oh, mamá, quiere beso. El Señor nos ama, mejor para nosotros. El problema es que a veces nosotros creemos que lo mejor para nosotros solamente es tener bastante plata o estar en buenos lugares. A veces lo bueno para nosotros es vivir en el desierto. Es vivir en la cueva, como pasaba con los profetas, donde los profetas a veces pasaban tiempo, meses, años metidos en la cueva y no salían o salían solamente para buscar comida, para buscar alimento, para hacer cosas, pero no era para profetizar, para estar en campaña, no, simplemente buscando la presencia de Dios. Y el Señor te dice hoy, Iglesia Cuadrangular, Valencia 2, es tiempo de pasar el proceso, es tiempo de meterte en la cueva, es tiempo, escúchame,
de buscar la presencia del Señor y de pasar el proceso. Mira, para algunos está comenzando un proceso. Para otros están en la mitad del proceso. Y para otros están saliendo del proceso. Pero todos estamos siendo procesados de una u otra manera. No importa si estamos entrando al proceso o ya tenemos algo de tiempo el proceso o estamos terminando el proceso viene de Dios y todos los necesitamos. Levanta tus manos al cielo. Padre, hoy yo te pido para que nos ayudes, para que nos fortalezcas, para que nos dé la capacidad y la habilidad de aceptar, de abrazar y de vivir el proceso que tú has determinado para nuestras vidas. Señor, porque no importa el pasado, no importa lo que sucedió, no importa las equivocaciones, los errores, las fallas, no importa eso. Importa la actitud, la disposición y la decisión que tomemos ahora para vivir el proceso que tú tienes para nosotros. Señor, sabemos que después de salir de este proceso, el día que tú determines que salgamos de la cueva, fructificaremos, daremos fruto en abundancia, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y lo que tú quieres hacer con nosotros lo harás, porque veremos tu gloria como nunca antes. En el nombre poderoso de Jesucristo.